Muy bien. Estamos en 2033 en la República Oriental del Uruguay, incluido la República Separatista de Paysandú. Es cierto. No sé si estamos esperando a alguien más, hermanos. ¿Cuántos? Si nos llevamos un poquito por el martes pasado, se fueron, en los primeros minutos se fueron conectando y esto. Buenas noches, hermanos. Buenas Buenas noches, noches. hermano. Buenas noches. Así que vamos haciendo un poquito de tiempo, ¿no? Bien. Estábamos comentando acá con los hermanos que para nosotros el clima hoy es totalmente inusual, porque en condiciones normales, acá en Uruguay, a esta altura del año ya está empezando un calorcito bastante regular, pero no ha sido así. El fin de semana sí hizo calor, sábado y domingo hizo bastante calor, por lo menos acá donde nosotros vivimos, pero hoy hace frío para la altura del año. Así que no sé cómo están por allí ustedes, hermano Lorgio. No sé si hermano Lorgio me parece que está de manga corta, así que ha de estar con calor, hermano Lorgio. Sí. Acá en Lima, en realidad, estamos al sur de Lima. La clima es un poquito variada también acá. Hay días que hace sol, hay días que llueve, y en realidad es un variadito, inconstante en realidad. Y ya se provoca en realidad un malestar, provoca enfermedad, la gripe, más que todo. Sí, y bueno, pues, ¿no? En este tiempo, este año ha sido muy variado en realidad, no es tan normal, no es como otros años. Y pareciera en realidad que va a ir variándose más y más en realidad. De repente los veranos vamos a tener hasta más tiempo, no se sabe. Y bueno, gracias a Dios en realidad vamos paleando en realidad, sí. Qué bárbaro. Y adaptándose, Sí, no queda otra posibilidad. sí, Y sí, así es. adaptarse. Sí, hay que precaver nomás, nada más. Sí. Bueno. Bien, como dice la escritura, la creación gime, como con dolores de parto. Totalmente. Porque el día de redención, como dice Romano, allá por el capítulo 14, hoy está más cerca el día de salvación de cuando creímos. Así que nada de esto nos debe tomar por sorpresa, sino que sabemos por qué. Y bueno, gracias a Dios que sabemos. No tenemos la incertidumbre del mundo increíble. Sabemos por qué. Así que, como dijo el Señor, vosotros estéis tranquilos, ocupados, y así le esperamos, de un momento a otro. Bueno, Daniel, ¿qué te parece? Vamos a orar Sí, hermano, sí, está bien. y luego entramos en lo que va a ser la última clase de esta materia, Vida de Cristo, de este 2023, ¿verdad? Bueno, y guardando la expectativa por lo que será si el Señor no ha venido antes, el 2024. Recordamos a Carlitos, que está ocupado. Roosevelt por ahora no lo vemos. Bueno, pero gracias a Dios por los que están y por los que estarán aún, que se vayan sumando. Oremos y luego el tiempo es tuyo, Daniel, ¿sí? Bueno, hermano, sí, está bien, Schubert. Padre, queremos darte gracias, porque debemos venir ante ti como tú lo ordenas en todo momento, en todo tiempo, sea cual sea la circunstancia que estemos pasando, viviendo, venir delante de ti en acción de gracias. Porque nada
Señor, ha escapado al control de tu voluntad, Señor, y cada cosa que vemos que ocurre es tu mano que se mueve. Y gracias porque no es una seguridad, una certeza que pudiéramos tener de nosotros mismos, sino que ha sido tu obra en nuestras vidas. Oh Señor, y recordamos a aquellos que no están, como avisó Carlos, y, Señor, tu bendición, tu cuidado, tus misericordias para con él y cada uno de tus hijos. Gracias, Padre, por el cuidado que tú tienes de tu pueblo. Señor, en esta hora de crisis mundial, pero podemos estar en tu paz, Señor, serenos, aguardando el glorioso momento en que tú sacarás a tu pueblo de este mundo. Oh Dios, y alabamos y bendecimos tu nombre y gracias por todo lo que ha sido este año desde ya y por lo que tú has puesto también en cuanto a la vida de nuestro Señor en el corazón de nuestro hermano y por su boca hemos podido ser instruidos, edificados, fortalecidos al ver la vida de aquel que nos amó de tal manera. Gracias también por los hermanos reunidos ahora y que estemos ante tu presencia expectantes, deseando oír lo que tú tienes. Porque cuando tú hablas, sin duda hay algo que nosotros debemos escuchar. Hay algo allí que necesitamos y tú lo sabes mejor. Así que, Padre, apelamos a la guía de tu Espíritu, en nuestro hermano y también en nuestras vidas, para que tus propósitos se cumplan, Señor, y que aquel que comenzó en nosotros la buena obra, la perfección hasta el fin. Bendito seas y ante ti quedamos expuestos a tu voz, rogando, Señor, que hables a cada corazón. Lo pedimos en tu nombre, en el bendito nombre de Jesús. Amén y amén. Adelante. Amén, hermanos. Gracias, Schubert, Norma también. Gracias, hermanos, a todos ustedes por un martes más tomar este tiempo para estar juntos. Doy gracias al Señor por la oportunidad que me da de compartir con ustedes, hermanos, el estudio de la palabra. Antes de terminar esta clase, esta materia, quiero decirles que he sido desafiado por la palabra de Dios al compartir este estudio con cada uno de ustedes. Así que yo me siento más que bendecido de poder estar con ustedes en este tiempo y espero en el Señor que de lo que se haya dicho, ustedes puedan meditar en estas cosas y si en algo ha sido de bendición, yo me siento más que satisfecho y confiado en que ha sido no mi palabra, que sino ha sido Dios hablando a cada uno de nosotros. Y les doy las gracias a ustedes por estar siempre atentos, por compartir este tiempo. Esperemos, hermanos, que para el próximo año ustedes también puedan apartar tiempo, invertir este tiempo para crecer espiritualmente. Así que les animo a que podamos seguir en con este sistema de clases, de materias. Sí, esperamos en el Señor y va a ser de gran bendición el próximo año. Pero quiero recordarles que si bien hoy terminamos, el próximo martes nos vamos a juntar para tener un cierre de despedida del año. Así que no sabemos cuánto tiempo va a ser, pero sí, el martes próximo vamos a tener un último momento para estar juntos. Así que, por favor, acuérdese del próximo martes, igual va a estar anunciado en el grupo acá, así que le podemos recordar. Bien, vamos a la última parte del día de hoy y les prometo que no vamos a ver más nada acerca de la niñez ni de la adolescencia del Señor que nos ha tomado
unas cuantas clases, por no decir todas, pero nosotros podríamos seguir hablando de muchas cosas más de nuestro Señor Jesús. Muchas cosas que hablan de la vida de Cristo, que hablan de la persona de Cristo. Por ejemplo, podríamos hablar del bautismo del Señor, ¿no? Podríamos hablar de cómo el Señor eligió a sus primeros discípulos. Podríamos hablar del milagro primario, el primer milagro de Cristo, de la Pascua. Podríamos hablar de algunas de las obras hermosas, maravillosas que el Señor Jesús realizó, cómo habló con hombres y mujeres, mujeres que se encontró en el camino, la mujer que se encontró en el pozo, aquel que estaba enfermo, aquel que... Podríamos hablar de una cantidad de esas cosas. Y de seguro que usted y yo hemos escuchado mucho, hemos escuchado y algunos de nosotros hemos enseñado algunas de estas cosas de la palabra de Dios. Pero hoy quiero, hermanos, hacer al menos una entrada, quizás no sea tan profunda, pero de algo que nos habla acerca de la impecabilidad de Cristo. La impecabilidad. ¿Y qué es la impecabilidad de Cristo, hermano? La idea general, la idea principal, podemos decir de esto, es que nuestro Señor Jesús, Cristo, era incapaz de pecar, que era imposible que Cristo pecara. Esta es la definición general de la impecabilidad. Lo opuesto a la impecabilidad es la pecabilidad. Parece una palabra que está mal dicha, pero es así. La impecabilidad por un lado y la pecabilidad por el otro. Por definición contraria a la impecabilidad, lo que es la pecabilidad es que Cristo era capaz de pecar, que Cristo podría haber pecado, que aunque no lo hizo, existía la posibilidad de que Cristo pecara, que Cristo cayera en pecado. No son muchos, gracias a Dios, pero hay algunas ramas dentro del cristianismo que no como que lo enseñan del todo, pero dan cierto lugar a que los que escuchan terminen dudando y terminen aceptando esta idea de que Cristo, aunque no pecó, existía la posibilidad de que Cristo pecara. Entonces, como les digo, son pocos los que enseñan esto, pero puede llevar a un cristiano, y más allá de que sea un cristiano de años en el camino, también puede caer en esta idea y puede caer en el titubeo, en el pensar, bueno, si existe la posibilidad, quizás también Jesús pecó. Entonces, cuando a un hermano o una hermana que ya tiene años en el Señor, se le comienzan a generar estos pensamientos, imaginemos también a una persona, a un hermano nuevo en el Señor, cuánto más le puede generar esta pregunta, ¿no? De la posibilidad de que Jesús hubiera pecado. Entonces, creo yo que la pregunta clave para dar comienzo a nosotros sería, ¿podría haber pecado Jesús? ¿Podría haber pecado? Bueno, los que creen que la impecabilidad existe o es certera, van a decir, no, Jesús no podría haber pecado. Pero los que no creen en esa impecabilidad van a decir, bueno, Jesús podría haber pecado.
aunque muchos de ellos reconocen enfáticamente que Cristo no pecó, pero podría haberlo hecho. Y muchas veces este razonamiento está más viciado y centrado en un mecanismo humano, en un razonamiento humano y no en un razonamiento espiritual. Porque debo decir, hermanos, que esto se ha convertido, sí, y es una doctrina de la impecabilidad de Cristo, ¿no? Jesús, en absoluto, hermanos, fue un ser inmaculado. Inmaculado. Y el inmaculado quiere decir que no tiene mancha. Ahora, mucho cuidado con esto, hermanos, porque que nosotros, siendo evangélicos, o como algunos dicen los protestantes, hablemos de inmaculado o de que Cristo fue un ser sin mancha, pero nosotros es difícil que digamos inmaculado. ¿Por qué? Porque enseguida se asocia esto con una creencia de los católicos, ¿no? Y seguramente ustedes han escuchado en alguna vez algo referente a lo inmaculado o a lo inmaculada, hablando de la Inmaculada Concepción, que se refiere a la concepción de que Jesús fue concebido por María, y que María era inmaculada. ¿Tá? Entonces, no debemos nosotros confundir. El inmaculado es Jesús, no María la Inmaculada. El sin pecado fue Jesús, no fue María sin pecado. ¿Ah? La Inmaculada Concepción es una doctrina de la Iglesia Católica Romana y hace referencia pura y exclusivamente a María, no a Jesús. Hace referencia a la madre de Jesús aquí en la tierra. E incluso ellos dicen a la bendita Virgen María, desde el primer instante de su concepción, por singular gracia, dice, y privilegio de Dios Todopoderoso, en vista de los méritos de Cristo Jesús, Salvador de la humanidad, preservada libre de toda mancha de pecado original. Eso es lo que la Iglesia Católica Romana tiene como parte de su doctrina, que la Virgen María fue preservada libre de toda mancha de pecado original. Si esto, parece que estamos yendo, hermano, pero, y estamos hablando más de María que de Jesús, pero si esto fuera así, para que María fuera inmaculada, libre de toda mancha de pecado original, su mamá también tendría que haber sido libre de toda mancha y de pecado original. Y la mamá de su mamá, o sea, su abuela, también tendría que haber sido. Y así sucesivamente seguimos para atrás. ¿Ah? Cuando hablamos de que Jesús es inmaculado, no tiene nada que ver con la Inmaculada Concepción de María, que se refiere justamente a ella. O sea, el impecable, el que no tiene mancha, el inmaculado, es Cristo. O sea, nosotros estamos completamente convencidos de que el Señor Jesucristo, el santo Dios, hombre aquí en la tierra, él no podía pecar. Él era absolutamente impecable. Y me gustaría que nosotros razonáramos, pensáramos y meditáramos en lo siguiente, hermano. ¿Por qué algunas personas piensan que Cristo podría haber pecado? ¿Por qué hay algunos que enseñan y dejan ahí medio como en una nebulosa dando vuelta de que Jesús podría haber pecado?
Aunque manifiestan y dicen, no, no pecó, pero podría haberlo hecho. En Hebreos 4:15, hermanos, dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Nuestro gran sumo sacerdote, dice en Hebreos, fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Entonces, ¿fue Cristo tentado realmente? ¿O fue que esa tentación fue más algo irreal que algo real? No, no, no me lo responda, pero piénselo, piense eso. La Biblia, hermanos, nos deja bien en claro en este, y ahora vamos a leer unos cuantos pasajes, en este pasaje en Mateo 4, en este y en otros pasajes más, deja bien en claro que Cristo fue tentado no de una manera irreal o algo, no, no, fue realmente tentado. Pero vamos a ver, hermanos, y me gustaría que leyéramos nosotros en el libro en el Evangelio según San Marcos, Mateo, perdón, capítulo 4. Mateo capítulo 4, hermanos, desde el verso 1 en adelante, dice así. Si lo tiene, bien, si no, yo se lo leo, hermano. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces ni tu pie en piedra, para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez lo llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y de la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a él solo servirás. El diablo entonces le dejó y aquí vinieron ángeles y le servían. O sea, está bien en claro, hermanos, que Cristo fue realmente tentado. Esto no es algo irreal, no es algo que alguien se inventó, es algo que fue real, que Mateo lo pone, lo refleja, también en Hebreos se menciona también acerca. O sea, los que enseñan, hermanos, que Cristo podría haber pecado, están convencidos que la tentación de Cristo fue real, tal como lo enseña la Biblia acá, pero ellos creen que como hombre Jesús fue tentado en todo, tal como nosotros, pero sin pecado. Ellos, los que enseñan esta idea, creen que la verdadera tentación implica la posibilidad de pecar. Si fuera imposible pecar, dicen algunos de ellos, entonces, ¿cómo alguien podría ser realmente tentado? O sea, la verdadera tentación implica la posibilidad de pecar. Esto es lo que algunos enseñan. Entonces ellos no creen que Jesús fue impecable. No creen que Jesús fue sin mancha.
O sea, ellos creen que existió la posibilidad de que Cristo pecara. Entonces, hermanos, yo quiero compartir con ustedes algunos argumentos para que nosotros consideremos, hermanos, acerca de la impecabilidad de Cristo. Jesús fue Dios. De hecho, Jesús es Dios. Y Dios no puede pecar. Entonces, si nosotros seguimos con esa cadena, si Jesús es Dios y Dios no puede pecar, por lo tanto, Jesús no podía pecar. No se implica la posibilidad de pecar. Si Jesús es Dios y Dios no peca, entonces Jesús no podía pecar. Aunque fuera tentado, y lo vimos aquí en la palabra de Dios, aunque fuera pecado, no existía la posibilidad de que Cristo pecara. Decir, hermano, que Dios, aquel que es el más santo de todos, pudiera pecar es algo que para nosotros debería ser algo impensable. Nunca se nos podría a nosotros pasar por la mente esta idea, ni tan solo pensar por un segundo de que Jesús sí podría haber pecado. Imaginemos que si Dios pudiera pecar, dejaría de ser este ser santo. Y esto rompe con uno de los atributos fundamentales de Dios, que es la santidad. Entonces, en ningún momento se nos podría a nosotros pasar por la cabeza esta imagen de que Jesús podría haber pecado. No, porque Él es Dios, Dios no puede pecar, por lo tanto, Jesús tampoco podía pecar. Decir, hermanos, que Dios podría pecar es algo tan blasfemo, como decir que Dios podría mentir o que Dios podría romper o quebrar su promesa o que Dios puede negarse a sí mismo o que nosotros decimos que Dios es fiel, bueno, Dios es infiel entonces. Creer en esto es tan blasfemo como decir, bueno, Dios a mí nunca me ha fallado, pero ahora me está fallando. Ese es un pensamiento que debería de eliminarse de nuestra cabeza, de nuestro corazón. Es algo blasfemo pensar que Dios te va a mentir, que Dios va a romper con su promesa, decir que Dios te ha sido infiel, que Dios te ha abandonado, que Dios te ha fallado, etc. Esos pensamientos deberían de ser erradicados de nuestra cabeza y de nuestro corazón. Muchos que argumentan que Cristo podría haber pecado, pueden usar el razonamiento de que, bueno, Jesús era Dios y Dios no puede pecar, por lo tanto Jesús no podría haber pecado. Pero, ¿qué dice la palabra de Dios, hermano? La palabra de Dios no se contradice. La palabra de Dios no yerra, no le erra. La palabra de Dios no engaña, no miente. A ver, mantengo hermano Atilio ahí, por favor, hermano Atilio. ¿Qué tal, Dani? ¿Cómo te va? Eh, Me alegro. Bueno, la palabra de Dios dice que el pecado la paga del pecado es muerte. O sea que si Jesús hubiese pecado, tendría que haber recibido el mismo pago que recibimos nosotros por el pecado, que es la muerte espiritual. Ujú. Muy bien, Atilio, cierto. Muy bien. Hablando un poquito más de este argumento que algunos dan en contra de la impecabilidad de Cristo, ellos dicen, bueno, el Salmo 121, el verso 4 dice que no se adormecerá ni dormirá, ¿no? Pero
Ellos reconocen que Jesús es Dios. Entonces dicen, bueno, Jesús entonces tampoco podría adormecerse ni dormirse. Pero ¿cómo se explica que como hombre Jesús sí durmió? Y como hombre Jesús también se cansó. ¿O Jesús nunca se cansó? ¿Sí? Se cansó. También dice que Jesús, la Biblia dice que Jesús estuvo cansado. Entonces Jesús era Dios, entonces tampoco puede ser tentado. Pero Jesús fue tentado. Y a lo que decía el hermano Atilio, Jesús es Dios y Dios entonces no puede morir. Pero si él hubiera pecado, si hubiera existido el pecado, él tendría que haber pagado con la muerte. De hecho, Jesús murió, pero resucitó. Pero el Hijo de Dios, Dios mismo, Cristo, es el único inmortal, aquel que vive para siempre. Entonces Jesús no podría morir. Pero Jesús murió. Y es un hecho de que Jesús murió. Siendo hombre, él murió. Ahora, es un hecho también de que al Jesús hacerse hombre, o sea, al Dios hacerse hombre en Jesús, hay ciertas cosas que él hizo que su padre no pudo hacer. Parece todo un juego de palabras y de lógica, pero es un hecho que Jesús, el Hijo de Dios, siendo Dios, se hace hombre, Dios se hace hombre, y él hizo ciertas cosas que Dios no puede hacer. O sea, Dios no se cansa. Dios no se cansa. Dios no va a dormir. ¿Se imaginan ustedes a nuestro Padre Celestial durmiendo cuando usted y yo oramos al Señor y Él esté durmiendo, descansando, porque estaba cansado? Pero Jesús sí, Jesús descansó, Jesús se cansó, durmió, comió, etcétera. Él hizo cosas que su Padre Celestial, no hizo. Entonces debemos nosotros observar, hermanos, que dormir o estar cansado es muy diferente a pecar. Porque pecar es transgredir los mandamientos de Dios. Dios, hermanos, en la carne de Jesús, permitió que su Hijo muriera. Y esa muerte fue para procurar la salvación de una raza, de un mundo de hombres y mujeres, pecadores, pero lo que Él hizo fue posible para nuestra salvación. Pero no lo hizo porque Él no murió porque fue pecador. Lo hizo para nuestra salvación. Este Dios hombre vivió entre nosotros, hizo cosas entre nosotros. Y esta naturaleza humana que tuvo también, él hizo cosas que Dios no puede hacer. Pero de las cosas humanas que Jesús hizo, el pecar no fue una de las cosas que el Señor hizo. Jesús no pecó.
También, hermanos, otro argumento puede ser que Jesús no tenía una naturaleza pecaminosa, por lo tanto, él no podía pecar. Y los que enseñan que Cristo podría haber pecado, podrían también hacer alusión al hecho de que Adán no tenía una naturaleza pecaminosa. Pero Adán podía pecar y Adán lo hizo. Entonces, esta enseñanza, hermanos, también refleja un poco la falta de comprensión de que la humanidad, la naturaleza de Adán, no era una naturaleza santa, pero la naturaleza de nuestro Señor sí era santa y completamente pura. Ahora, Adán fue un ser pecador, sí, pero un ser inocente. Adán estaba en peligro de pecar y, y pecó. Adán tenía el peligro de pecar y pecó. Pero el santo Hijo de Dios nunca estuvo en peligro de pecar. Por más que nosotros veamos en la palabra de Dios que fue tentado en más de una oportunidad por el mismísimo diablo, por el mismísimo Satanás, él nunca estuvo en peligro de pecar. Y aquellos que niegan la impecabilidad de Cristo, también pueden aludir o pueden decir de que, bueno, Satanás eh, no fue tan astuto o no fue tan certero a la hora de tentar a Jesús. Y nosotros vimos allí que se dio su maña a Satanás para tentar al Señor. Él no desaprovechó la oportunidad, él no perdió el tiempo tratando de andar con, nosotros acá, tanto en Argentina como en Uruguay, decimos firulete, dando vueltas. No anduvo dando vueltas para ver si podía, a ver de qué manera voy a tentar al Señor. No, él fue directo al punto. Procuró tentar a Cristo, ¿no? Al Cristo, a Jesús, al Dios hecho carne. Jesús fue tentado por el diablo. Y el diablo o Satanás trató de hacer de que Cristo pecara. Y si Cristo hubiera hecho lo que Satanás, lo que leímos ahí en Mateo 4, si Cristo hubiera hecho lo que Satanás quería que él hiciera, Cristo habría pecado. Si Cristo se hubiera inclinado, como bien ahí lo dice, si Cristo lo hubiera adorado, ¿no? Eso se habría convertido en pecado. Lo mismo, hermano, es cierto para las otras tentaciones, ¿no? Que se arroje, que se tire, que los ángeles lo van a agarrar, que ahí están las piedras, que las convierta en pan, todas esas cosas. Si Jesús hubiera cedido, él hubiera pecado. Parece que Satanás también creía que Jesús podría pecar entonces. Al menos él esperó que Cristo pudiera responderle, bueno, a ver,
sí, te voy a conceder uno de tus pedidos. Él hizo más de un intento para hacerlo pecar. Y si nuestro Señor, si Cristo hubiera seguido esas sugerencias de Satanás, él habría pecado, pero no pecó. Algunos dicen, bueno, entonces Satanás creía en la pecabilidad o en la impecabilidad de Cristo. Y eso en realidad no es importante, hermano, porque el orgullo en el corazón de Satanás lo engañó. Y nuestra creencia o nuestra teología no debe basarse en un pensamiento eh, medio como nebuloso de este ser caído. No, nosotros debemos ser enfáticos, nosotros debemos estar seguros 100% de que Jesús fue el Hijo de Dios, Dios mismo en esta tierra, impecable, sin pecar. Y no existía una posibilidad de que Jesús cayera en pecado. Aún con todas las sugerencias, aún con toda la insistencia de Satanás. Puede resultar un poco difícil para nosotros llegar a entender la tentación de Cristo porque somos humanos, pero cuando nosotros somos tentados, hermanos, a pecar, no solo somos tentados desde afuera por parte de Satanás, no solo somos tentados por el mundo, por la ideología de este mundo, por la naturaleza del pecado de este mundo, por lo que piensa el mundo, sino que también nosotros somos tentados desde adentro de nosotros, debido a nuestra naturaleza pecadora, debido a que somos seres viles, corruptos. ¿Por qué? Porque hemos heredado esto de Adán. Y Cristo no. Cristo no. Porque Él fue inmaculado. No fue la Virgen la Inmaculada. Fue Cristo el Inmaculado. ¿Cómo podemos nosotros pensar lo opuesto? Entonces estaríamos diciendo que la naturaleza de Jesús era de pecado, que Él era vil, que Él era corrupto, que no, Él nada de eso, porque Él era Dios mismo, el único santo. Hermano, sin el tenor de ofender a ninguno de nosotros, pero hay una parte en nosotros que se deleita en hacer el mal. Hay una parte en nosotros que se regocija incluso hasta en el actuar independiente de Dios, de vivir independiente de Dios. No Cristo. Eso no pasa con Cristo. Hermanos, el corazón de cada uno de nosotros, siendo hijos de Dios, habiendo sido perdonados, habiendo creído en Cristo Jesús como nuestro suficiente Salvador, como nuestro Señor y Salvador, habiendo sido redimidos por la preciosa sangre de Cristo. Como creyentes nosotros debemos anhelar ese día futuro, ese día de nuestra redención final, cuando seamos realmente libres de la corrupción, del pecado que mora en nosotros. Es una lucha constante, hermanos, porque, como lo he dicho en alguna oportunidad aquí, de este lado de la gloria, de este lado aquí, aún batallamos con internas de pecado. Aún batallamos con eso. Todos los días batallamos.
pero la experiencia de Cristo en este mundo fue totalmente distinta a la nuestra. Si bien Él pasó por estas cosas, pasó por la tentación. El Señor Jesús no batalló con el pecado interno de Él. Nosotros sí. Alguno quizás de ustedes, hermanos, ha escuchado acerca de un teólogo irlandés llamado William Kelly. Él escribió algo que me gustaría compartir con ustedes, hermanos. Él escribió lo siguiente: como en Cristo había una total ausencia de ego, y como Él odiaba en todo aspecto el mal y lo rechazaba, solo hubo para Él sufrimiento. El efecto de la tentación en la humanidad caída no es sufrimiento, sino placer. Si es que podemos llamar placer lo que es gratificante para nuestra naturaleza pecaminosa. Cristo nada supo de esto, ni en su persona, ni en su experiencia. Él no tenía problemas con la carne, ni inclinaciones internas al pecado. Él no conoció pecado. Nosotros sí, hermanos, tenemos esa inclinación y muchas veces nos gratificamos viviendo en los placeres del mundo, nos gratificamos y nos gozamos en las tentaciones y cedemos a ellas. Pero dice que ni la persona ni su experiencia, hablando de Cristo, Él no tuvo problema con la carne, porque Él no conoció el pecado. Y usted y yo sabemos internamente que luchamos con el pecado todos los días. Todos los días. Entonces, hermanos, a estos dos argumentos. Primero, Cristo no pecó. Dice 1 Pedro 2:22, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Cristo no pecó. Cristo no conoció pecado. Pablo dice en 2 Corintios 5:21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Cristo era totalmente sin pecado. En Hebreos 4:15 dice, porque no tenemos un sumo sacerdote, lo leímos a un instante, que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. El santo Hijo de Dios no podía pecar, y esa no es una posibilidad. No existió una posibilidad de que Cristo pecara. Y debemos decir, hermano, en realidad debemos decir, gloria a Dios que Cristo no pecó. Gloria a Dios que Cristo no pecó. Porque si no, nuestra esperanza no sería la esperanza que tenemos hoy. No estaríamos ni acá, nosotros no tendríamos nada de esto. No tendríamos esa esperanza de que un día estaremos en la gloria con el Señor y que un día nuestros cuerpos serán glorificados y que no tendremos pecado. El Santo Hijo de Dios no podía pecar y esa posibilidad nunca existió de que Cristo pecara. Un asunto práctico, hermanos, para nosotros, que es lo que nosotros vimos aquí en Mateo, capítulo 4. No, yo no les dije, hermanos, hoy, pero no creo que vayamos a tomar un receso, pero vamos a acabar un poco antes, ¿sí?
Un asunto práctico para nosotros es el siguiente, porque dijimos que Cristo fue tentado, no pecó. Pero ¿cómo venció Cristo a Satanás? ¿Acaso Cristo gana esa victoria por sus poderes sobrenaturales, Hijo de Dios? ¿Acaso Cristo confió en su divina omnipotencia para hacer huir al diablo, huir a Satanás? ¿Acaso Cristo usa sus poderes divinos para derrotarlo? No, nada de eso, hermanos. Lo que nos enseña la Biblia es que el Señor enfrentó a Satanás como hombre. La tentación de Cristo fue para nosotros hoy una maravillosa, hermosa, sublime demostración de que el hombre, cualquiera de nosotros, andando en el Espíritu y usando y confiando la palabra de Dios, es un buen rival para Satanás. Y esta demostración debería dar a nosotros un gran consuelo al corazón de cada uno de nosotros, los creyentes, a medida que estudiamos, a medida que avanzamos, a medida que meditamos, a medida que seguimos en los caminos del Señor. ¿Para qué? Para derrotar a Satanás. Satanás fue vencido no porque Cristo dijo, mira, yo soy el Hijo de Dios, no me venga con esas historias, a mí vos sabés bien que no, yo puedo hacer cualquier cosa y no, 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 no. ¿Cuáles fueron las cosas que nosotros, qué es lo que vemos nosotros en la palabra de Dios? Que Jesús andaba en el Espíritu. Cristo, hermanos, era Dios y él andaba en el Espíritu y utilizó y confió en la palabra de Dios. Algunos tienen algunos cristianos de años en el Señor, tienen por mala costumbre no sentarse a leer la Biblia, a escudriñarla, a leer unos pasajes bíblicos, y transcurre el día, transcurren las semanas, transcurren los meses y los años, y solamente nos alimentamos un rato, un domingo, un miércoles, cuando vamos al culto de oración. Entonces, cuando viene la prueba, cuando viene la tentación, no sabemos qué responder. Enseguida, Señor, te pido por favor que me ayudes, que me auxilies en esto, porque, pero ¿qué dice la Biblia? La Biblia me dice tal y tal y tal cosa. Y aquí vemos el gran ejemplo, la gran demostración de que el Señor confiaba en la palabra de Dios. Él no recitó nada de otros libros. Que el martes pasado decíamos que, bueno, que algunos dicen que Jesús anduvo por la India. Bueno, podría haberle recitado alguna de esas cosas en la India. No, no. Dice, escrito está tal cosa. Esta demostración, hermanos, debería ser de consuelo para nosotros y de ánimo también para que nosotros podamos ir a la palabra de Dios y en el determinado momento, en cuanto somos tentados, decir, bueno, dice la palabra de Dios tal cosa. Ahora, hermano, vamos a repasar algunos de los puntos que vimos anteriormente. Cristo era Dios y por lo tanto, él no podía pecar. Pero si la razón de ser victorioso sobre el pecado se debía a que era Dios, esto a mí no me ayuda, porque yo no soy Dios. Yo no soy Dios. Hace algún tiempo ya atrás, y alguno de ustedes quizás lo ha escuchado, un, vamos a poner comillas, famoso predicador dijo que nosotros somos Dios Junior, somos pequeños dioses. Él era Dios.
Yo no soy Dios. Cristo era Dios. Él no podía pecar. Yo sí puedo pecar, porque yo no soy Dios. Y batallo todos los días. Batallo todos los días. Cristo, hermano, no tenía una naturaleza pecaminosa. Por eso él no podía pecar. Yo sí. Yo tengo una naturaleza pecaminosa. Y tristemente, voy a pecar. Voy a caer. Voy a tropezar. Y tengo que tener cuidado de no hacer tropezar a los demás por mi pecado. Porque tengo una naturaleza pecaminosa. Yo tengo una naturaleza corrupta, vil. Muchos piensan que, bueno, se acercan a una iglesia, hacen una oración de fe, una oración de confesión de fe, y que dicen, bueno, sí, yo, Señor, te recibo y te acepto en mi corazón como mi Señor, y ahora ya no tengo más pecado, ya no peco más. Muchos pastores se arroban que, bueno, yo soy un ser sobrenatural prácticamente. ¿Qué somos nosotros, hermano? Somos corruptos, somos viles, somos pecadores. El único que no conoció pecado fue el Señor. El único que no fue corrupto fue Cristo. Si Él, hermano, fue victorioso, esto es hermanos, es como un balde de agua fría para nosotros. Esto es un llamado de atención a la realidad que vivimos. Si Cristo fue victorioso porque no tenía esa naturaleza pecaminosa, ¿qué esperanza hay para mí? Esto no quiere decir, hermano, que yo estoy destinado a la derrota, que yo estoy destinado a siempre perder porque estoy apestado, inundado, agobiado por el pecado que mora en mí. No quiere decir que tú eres la peor piltrafa del mundo, que tú eres lo último, pero tampoco quiere decir porque, bueno, tú no eres tan malo, hay otros peores que tú. El llamado de atención que nos hace la palabra de Dios y el hecho de que Jesús era impecable es que yo voy a pecar, que yo voy a caer, que tengo que esforzarme, esmerarme, estar atento, de decir, bueno, no, yo no voy a pecar, porque en los primeros pasos que diga eso, voy a caer, voy a pecar. Cristo fue el hombre perfecto. Jesús, el Hijo de Dios en la tierra, fue el hombre perfecto. Él pudo ganar la victoria y eso me hace a mí, acreedor también, a ser victorioso en Cristo. Esto me debe animar a mí, en vez de tirarme al piso, en vez de tirarme al suelo, a decir, bueno, yo entonces, ¿para qué voy a seguir el camino del Señor si yo voy a seguir pecando? No, esto debe darme a mí ánimo y gozo de que Cristo venció, de que Cristo tuvo la victoria y yo también soy vencedor en Cristo, no por mí, porque voy a seguir pecando, porque voy a seguir siendo el mismo pecador, el mismo corrupto de todos los días. Nosotros podemos ser victoriosos en Cristo, no por nosotros mismos. Hay un predicador, Mackintosh, de apellido,
del siglo XIX, que escribió lo siguiente, hermano, acerca de Cristo y de cómo Cristo venció en las tentaciones, en estas tres oportunidades que fue tentado. Dice, bendito, dice Mackintosh, dice, bendito sea su nombre. Y allí estaba el hombre, dice. Allí estaba para enseñar al hombre cómo debía hacer frente al enemigo en todas sus variadas tentaciones. Allí estaba para mostrar al hombre cómo debe vivir. Ni por un momento podemos suponer que nuestro adorable Señor se opuso al adversario como siendo Dios sobre todas las cosas. En verdad, dice Mackintosh, era Dios, pero si hubiese afrontado el conflicto como tal, como Dios, no hubiese podido proporcionar un ejemplo para nosotros. Ver a aquel que en todos conceptos era hombre y con todas las circunstancias de la humanidad, exceptuando el pecado, verle allí en debilidad, hambriento y en medio de las consecuencias de la caída del hombre y hallarle triunfando completamente sobre el terrible enemigo, es esto lo que nos llena de ánimo, de consuelo, de fuerza y de valor. ¿Cómo triunfó? Pregunta Mackintosh. Esta es una cuestión grande, dice, de sobremanera importante para nosotros, cuestión que exige la más profunda atención de todo miembro de cualquier iglesia de Dios. Una cuestión cuya magnitud es importante y completamente imposible de exagerar. ¿De qué modo, pues, venció a Satanás en el desierto el hombre Cristo Jesús? Simplemente, dice, por la palabra de Dios, lo venció obrando no como Dios omnipotente, sino como hombre humilde, dependiente y obediente. Tenemos ante nosotros el magnífico espectáculo de un hombre que se mantiene firme en presencia del diablo, confundiéndole completamente con ninguna arma fuera de la palabra de Dios. No fue para el despliegue del poder divino, ya que ello no hubiese podido ser un ejemplo para nosotros, porque nosotros no somos seres divinos. Fue sencillamente con la palabra de Dios en su corazón y en sus labios que él confundió al terrible enemigo de Dios y del hombre, haciendo referencia a Satanás. Por último, dice Mackintosh, nótese bien que nuestro bendito Señor no discute con Satanás, no recurre a la exposición de hechos relacionados con sí mismo, hechos que el enemigo conocía bien. Él no le dice, por ejemplo, yo sé que soy el Hijo de Dios, los cielos que se abrieron para mí, el Espíritu que descendió, la voz del Padre, todo ha dado testimonio al hecho de ser yo el Hijo de Dios. No, esto no hubiese servido, no hubiera ni podría haber sido ejemplo. El único punto especial a que nos conviene atender y aprender es que nuestro gran modelo, enfrente de todas las tentaciones del enemigo, usó tan solo el arma que también está a nuestro alcance. Esto es la sencilla, preciosa palabra escrita de Dios. Esto, hermanos, debería ser para nosotros de gran ánimo, porque todos nosotros sí somos pecadores. Pecadores que hemos sido redimidos, etcétera, que hemos sido perdonados por nuestro Señor Jesús, pero continuamos pecando. Esto debe ser de gran aliento, hermanos, para nosotros. Ahora,
¿Cuál es el secreto de que el secreto de su invencibilidad? ¿Por qué Jesús no fue vencido? Como hombre, hermanos, Cristo siempre estaba lleno del Espíritu. En Lucas 4:1 dice, Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Hermanos, el Señor Jesús siempre anduvo en completa dependencia de su Padre Celestial. Y la Biblia enseña que cuando un hombre anda en el Espíritu, nunca va a satisfacer los deseos de la carne. Dice en Gálatas 5:16, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Cosa por la cual luchamos todos los días, hermanos. Andamos más en la carne que en el Espíritu. Cosa con la cual luchamos a diario. Cristo, lleno del Espíritu, no podía pecar. El creyente, lleno del Espíritu, puede convertirse en uno que repela o que repele el pecado. Pero como andamos más en el pecado que en el Espíritu, andamos más en nuestras debilidades, en nuestros deseos, que en el Espíritu, el pecado se nos pega como amor seco. ¿Saben lo que es el amor seco, no? ¿No saben, hermano, lo que es el amor seco? Ah, no saben. Bueno, el amor seco es un yuyo que se da en el campo y cuando ustedes van caminando no se dan cuenta, pero cuando llegan a su casa tienen en toda la ropa un palito negro así, bien chiquitito, con unas puntitas. Las puntitas se prenden a cualquier tela, no importa si es jean, pantalón de vestir, no importa. Eso se llama amor seco. Entonces, como andamos más en la carne, el pecado se nos pega como amor seco, como ese yuyo. Como hombre, hermanos, Cristo siempre estuvo firme sobre la palabra de Dios. Y lo vemos allí que él dice, escrito está. El diablo tiene que alejarse de aquellos que están asentados firmes sobre la palabra. Se va a alejar de aquellos hombres y mujeres que estén firmes en la palabra de Dios. Considere esto, hermanos, si el postrer Adán hubiese estado en el lugar del primer Adán, podríamos casi predecir cómo hubiera respondido cuando Eva le ofrece el fruto. Si hubiera sido al revés, hermanos, Adán le hubiera dicho a Eva, vete, Satanás, porque Cristo está. ¿Me entienden? Sin embargo, nos pasó así. No estamos hablando, hermanos, que nosotros nos vamos a convertir en seres invencibles, como si fuéramos superhéroes. Pero sí que podemos repeler el pecado, sí podemos repeler la tentación que viene de parte de Satanás y también de nosotros con la palabra de Dios. Está escrito tal cosa, escrito está, dice el Señor. Como hombre, hermanos, Cristo siempre tuvo puesta toda su armadura. ¿Cuántas veces hemos leído allá en Efesios 6 de la armadura de Dios?
No había ninguna posibilidad, hermanos, de que el enemigo lo pudiera agarrar. No había ningún flanco descubierto. No había ninguna endija por la cual pudiera atravesar la armadura. Y esa misma armadura está a nuestra disposición. Se la enseñamos a los niños en la escuela dominical, a los adolescentes, a los jóvenes. Pero ¿qué pasa con nosotros? Está disponible también para nosotros la armadura de Dios. Está disponible. Como hombre, hermanos, Cristo siempre estaba alerta ante las tentaciones. Dice en Marcos 14:38, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Cristo nos está dando la práctica aquí. Velen y oren para no entrar en tentación. Aunque el santo Hijo de Dios, hermanos, no era débil en la carne como no somos nosotros, él se sometió y resistió. No, lo leímos en Santiago: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Él no era débil en la carne, sin embargo nos está diciendo, velen, oren. Y Pablo dice, sométanse a Dios, resistan al diablo, porque Satanás siempre va a desear atraparte. Pero el Señor nunca le dio ocasión, el Señor nunca le dio la oportunidad. Entonces nosotros también debemos sentir ese gozo y ese privilegio de someternos al Señor y resistir de igual manera. Si el pueblo, hermanos, de Israel, cuando estaba bien con Dios, nunca perdía una batalla. Cuando estaba bien con Dios, era un pueblo que vencía, estando bien con Dios. Se volvían invencibles. Pasaba otra cosa cuando el pueblo se alejaba de Dios. Hermanos, en Cristo nosotros tenemos toda la provisión para vencer. Cualquier batalla que usted enfrente tiene todas las provisiones para salir victorioso. En 2 Corintios 2:14 dice, mas a Dios gracias, el cual lo lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Siempre en triunfo. Hermano, me gustaría terminar con lo siguiente. La verdad que con tristeza nosotros debiéramos de reconocer que muchos enseñan que Jesús podría haber pecado. Y en mí, hermano, no sé en usted, pero en mí me genera como que aquellos que consideran esto y enseñan esto de que Jesús podía haber pecado, entiendo que hay como una miopía espiritual, están ciegos espiritualmente. Uno podría decir de un incrédulo que llegue a preguntarse o a una conclusión de que, bueno, sí, Jesús pudo haber pecado, pero de un cristiano no. Y me parece que un cristiano que piense esto está ciego espiritualmente. Y debiera ser nuestra oración, debiera ser nuestra súplica a nuestro Dios. El Señor revele a cada uno de nosotros en dónde están nuestros pensamientos.
¿Dónde están nuestros pensamientos? ¿Dónde está nuestro corazón? Porque muchas veces nuestros pensamientos y nuestros corazones, hermanos, no están en línea con su perfecta revelación, con lo que el Señor nos ha revelado ya. Y le pido a Dios, hermano, que aquellos que tienen esa duda, que el Señor se les revele y les saque esa ceguera. Porque tenemos un Dios que no pecó, un Dios que era imposible que pecara, un Salvador que es Dios, es imposible que cayera en el engaño de Satanás que leímos ahí en Mateo. Que si el Señor hubiera cedido, ahí sí realmente hubiera pecado. Así que, hermanos, yo les agradezco por ustedes haber estado conmigo en este mes. Les pido que estén orando por mí, por mi familia. Vamos a hacer un viaje largo, pero ni bien regresemos, vamos a volver a estar en contacto con ustedes. Seguramente ya van a haber empezado las clases y de tener la oportunidad y estando lejos, si tengo la oportunidad voy a procurar conectarme también eh, cuando arranquen las primeras clases. Desde ya les voy diciendo que hay algunas materias que ya nos han confirmado para el próximo año. No queremos adelantar mucho, pero hay algunas materias que van a ser muy interesantes. Hermanos que ya, como les dije, ya han confirmado que les gustaría participar. Algunos de los que ustedes ya conocen, que estuvieron este año, y quizá alguno nuevo también que va a aparecer en este próximo 2024. Les invito, hermanos, a orar y después, si alguno de ustedes tiene algún comentario o algo, podemos abrir los micrófonos allí. ¿Ah? Oramos, hermanos, por favor. Padre Celestial, gracias te damos, oh Señor, por este día que tú nos has dado a cada uno de nosotros. Gracias por la oportunidad de reencontrarnos con estos hermanos amados en Cristo, Señor, a la distancia, pero cerca, Señor, en nuestros corazones, en nuestras oraciones. Gracias por el SEBE, Señor, que podemos, nosotros durante todo este año hemos podido, Señor, reencontrarnos, compartir la enseñanza, tu palabra, Señor, y tú has hablado tantas veces con distintos maestros, hermanos, profesores, eh, que han tomado tiempo, Señor, para compartir de la enseñanza bíblica. Gracias porque hemos sido bendecidos, oh Señor, y queremos pedirte, Señor, por aquellos que han dejado en distintas clases, oh Señor, que tú sabes bien el motivo, algunos quizá trabajando, estudiando con distintas actividades, oh Señor, que tú les des la oportunidad para el próximo año también y podamos seguir instruyéndonos en ti, Señor, que podamos adquirir sabiduría de parte de tu palabra, Señor, esa sabiduría que viene de ti, que tú nos instruyas, oh Señor, para seguir hacia adelante también, que podamos nosotros eh, edificarnos y edificar a otros también, Padre Santo, para que podamos responder con tu palabra, Señor, cuando hay personas, familia, amigos nuestros que aún están sin Cristo y que nosotros podemos ser de bendición para ellos. Utilízanos, oh Señor, si esa es tu voluntad, para que podamos dar las buenas nuevas de salvación. Y te agradecemos de manera especial, Señor, porque tú has enviado a tu Hijo Jesucristo a morir por nosotros en aquella cruz, derramar su preciosa sangre, Señor, para limpiar nuestros corazones de toda maldad, de todo pecado. Gracias porque Cristo, Señor, ha sido fiel, obediente a ti y en Él, oh Señor, nosotros podemos encontrar la salvación. Gracias por ese testimonio de Cristo Jesús. Gracias por el ánimo que nos da con tu palabra, Señor. Perdónanos, oh Señor, porque sí somos débiles, sí pecamos, oh Señor, somos seres viles, somos seres, oh Señor, que hemos sido desobedientes a ti, Padre Santo.
y, Señor, hemos cometido pecado, y ese pecado ha ido en contra, Señor, de ti. Padre Santo, pero también sabemos que podemos ser victoriosos, somos victoriosos en Cristo, porque tú, Señor, has vencido la muerte, porque tú has resucitado, Señor, y nos has dado la victoria en Cristo Jesús. Y gracias, oh Señor, una vez más, por tu gran amor para con nosotros. Gracias porque tú nos has buscado, Señor, y nos has salvado. Padre Santo, acompaña a nuestros hermanos allí en sus hogares, las distintas iglesias que están representadas aquí también, Señor. Y Padre, que en tu gracia, en tu voluntad, Señor, pronto podamos reencontrarnos. Y por qué no, Señor, si tú acomodas todas las cosas, que en algún momento podamos estar los unos con los otros, conocernos un poco más, oh Señor, estrechar nuestros abrazos, nuestras manos, oh Señor, y que podamos tener un buen tiempo en comunión también. Y eso es, si esa es tu voluntad, Señor, provee para que algo así pueda darse pronto, Padre. Señor y Dios, gracias por darnos este tiempo y bendice, Señor, el resto de este día. Encomendamos todas estas cosas ante ti, en el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Amén. Hermanos, no sé si ustedes han sabido algo, nuestro hermano Carlitos o del hermano Rubert, no lo veo que está conectado. No, no tenemos noticias, hermano. No, Por el momento, no están. Hay hermanas que han escrito que ha estado muy complicado de poder entrar por el internet. Allí en el chat, Daniel. Desde San Luis andamos con mala conexión por el viento. Rebeca. Rebeca me avisa que su internet hoy no anduvo en todo el día, ni contactos. Sí, ha sido tremendo, sí. O sea que la tormenta fue Sí. por toda la región. sí. Sí, vieron hermanos que entraban y se desconectaban. Se ve que viene un tema de internet, de conexión. Estamos sufriendo mucho vientos y tormentas acá en el centro del país. Ah, bueno. Ustedes también. Estamos más o menos todos iguales, entonces. Sí. Sí, sí. Sí, se está esperando un ciclón que está entrando por el lado de Paraguay, el norte argentino y el sur de Brasil. Así que pasaría también por Uruguay y estaría complicado para las horas del viernes. Pero Bueno, Señor, oremos. deje todos los vientos. Oremos. No solo por eso, sino también oremos por nuestros países, nuestros líderes. Nosotros aquí en Paysandú estamos muy cerca de nuestros hermanos de Argentina y vemos algunas cosas que suceden. Bueno, estemos orando. No tiene nada que ver con política, hermano. Estamos orando por los hermanos, que hay pueblo del Señor ahí del otro lado también. Y aunque nos peleamos con los argentinos muy seguido, pero En fútbol, de más no. los amamos. Sí. Para el deporte. Exacto. Queda en eso. Hermanos, Sí, hermano Lorgio. gracias hermanos, en realidad agradecemos bastante, lo agradezco en realidad aquí de Lima. Aquí en realidad la clima casi tenemos estable, hemos tenido estable en este tiempo, ahora en este día. Hemos escuchado en realidad la clase completa casi, muy bien, gracias al Señor. Y agradecemos también al pastor que su exposición muy bonito, muy bueno, ya muy importante para con todos nosotros en realidad. Y también agradecemos este final quizás, ¿no? El próximo día quizás tengamos esta oportunidad de despedirnos a otros maestros, a otros pastores que han expuesto su palabra del Señor. Agradecemos a todos ellos. Hermanos, un abrazo grande a todos ustedes. Igualmente, Bueno. Lorgio. Sí, hermano. Sí, recuerden, hermanos, que el martes nos vamos a reunir, creo que a la misma hora. Vamos a avisar seguramente ahí en el grupo para darle un cierre a este año. Y creo que va a haber un hermano que va a compartir una palabra también para nosotros. Así que les invitamos, hermanos.
Les invitamos a que Gracias, nos pastor. acompañen un ratito al menos, para poder terminar el año, ¿sí? Amén. Gracias, pastor. Walter Acuña estará con nosotros. Amén. Ah, ya, el pastor Walter. Sí. Buenas noches, hermanos, a cada uno de ustedes. Que el Señor siempre esté bendiciendo, llenando de mucha gracia y de su misericordia también, y de esa paz que Él siempre ofrece, una paz incomparable. Hermanos, que el Señor los bendiga. Gracias, hermano Daniel, por el mensaje que estaba enseñándonos. Seguro de mucha bendición para cada uno de nosotros, conocer más a Amén, nuestro Señor y poder glorificar de esa misma manera, hermano. Gracias, hermano. Que el Señor siempre bendiga tu vida en el viaje también que vas a realizar. Que Él te guarde, que Él Gracias, te hermano. cuide, que te llene de mucha bendición y que siga usando tu vida, hermano. Bendiciones, hermanos. Gracias, hermano. Bendiciones de ustedes, hermanos. Bendición, hermano Remy. Buenas, hermano. Bien, si les parece, les puedo pasar este material de hoy, se los paso por el grupo, ¿sí? Perfecto, perfecto. Así lo pueden tener, hermano. Pecado. Muy bien. Bien, Siguiendo con los saludos y agradecimientos, yo también quiero darle gracias, Pastor Daniel, por las enseñanzas impartidas. amén. Como le dije, fue algo nuevo para mí la forma de cómo ha enseñado, ¿no? En cuanto a nuestro Señor Jesucristo. Y la bendición de conocerlos a cada uno de ustedes, aunque no físicamente, pero sí, al menos por Zoom. Pido que el Señor cuide a cada uno de ustedes en su familia, su trabajo, en toda área de su vida, ¿no? Y que podamos, si es la voluntad de Dios, después de este martes que viene, el próximo año, reunirnos nuevamente. Gracias Amén. por todo. Gracias, hermano Gerardo. Bueno, muchas gracias, Dani. Si Dios quiere, nos vemos el martes que viene. Y bueno, te agradezco por el esfuerzo, por haber juntado todo ese material para enseñarnos. ¿Mm? De nada, Tilio. Una bendición. Gracias. Gloria a Dios. Nos estamos viendo. Buena semana para todos. Gracias, igualmente. Gracias, Tito, Bendiciones. igual. Bueno, Víctor, saludos, Hola, hermano. ¿cómo están? Aquí estamos en lluvia también. La tormenta está afectando el Pacífico de Nicaragua. Estamos en alerta amarilla. Así que les pido que estén orando por la zona del Pacífico. Las zonas costeras están siendo bastante afectadas. Y el país de El Salvador es uno de los más afectados porque se está moviendo la tormenta hacia el norte. Entonces, Centroamérica pues también está pasando su tiempo de dificultad aquí. Y les pido que estén orando por acá los hermanos centroamericanos. Y también agradecerles mucho. La verdad es que cada estudio, me ha edificado mi vida, ¿verdad? Para servir mejor en el ministerio. Y agradezco a todo el equipo de trabajo que yo sé que con mucho esfuerzo, con mucho amor, cada pastor, cada hermano se ha preparado de una manera increíble. Sé que yo sé lo que es, ¿verdad? Tomar tiempo para ayudar a otros. Y la verdad es que como siervos estamos llamados a servir, a dar lo mejor de nosotros para edificación de la iglesia de Cristo. Gracias, hermano Víctor. Bueno, Todo tuyo, Schubert. bueno, estamos cerrando el año lectivo. Sí. Me haces acordar, Daniel, al apóstol Pablo, cuando disertó largamente y se iba de viaje. ¿Eh? Bueno, y toda materia que tiene que ver con la Biblia, no hay palabra para describirla, pero cerrar con la vida de Cristo es como el broche de oro. Sí. Amén. Así que ha sido espectacular, Sí. realmente. Gloria a Dios.
Así que gracias, Daniel, y gracias a Dios por lo que te ha mostrado todo esto. Amén. ¿Qué efecto causa en nuestra vida? Amén. Nos muestra una vez más nuestra condición. Como dice Hebreos, tal sumo sacerdote nos convenía y nos conviene. Y como dice en Tesalonicenses también, que la voluntad de Dios es vuestra santificación. Bueno, para eso no hay como la vida de Dios. Debe estar en el centro de nuestra vida. Así que gracias a todos, hermanos. Oramos por tu viaje, por el vuestro viaje. Sí, que le vaya bien, Pastor Daniel. Los unos por los otros y Muchas el gracias, martes. hermano. Nos despediremos el Bueno. martes hasta el 2024. Si el Señor no Si viene el Señor no antes. ha venido antes. El Señor Amén. viene. Como dice el himno, firmes y adelante. Vuestra Amén, la hermano. fe. Amén. Amén. Abrazo a la distancia a Nicaragua, Bolivia, Perú, Argentina, Uruguay, toda Latinoamérica. Bendiciones. Bendiciones, hermano. hermanos. Tengan buenas Nos noches. vemos. Dios Igualmente. mediante. Nos vemos el martes, Dios Próximo mediante. El martes, si Dios quiere. Bendiciones. 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 Gracias, igualmente.